Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que aún no me conocen y hoy nuevamente te doy la bienvenida en este canal, un espacio en el que semana a semana comparto recetas fáciles, rápidas y económicas para preparar no solamente en la freidora de aire, sino también en la olla multifunción. El video del día de hoy es un poco diferente respecto a lo que acostumbramos aquí en el canal y es que les voy a compartir mi nueva freidora de aire. Bueno, aunque en realidad es un horno con freidora de aire. Y es que hace unos días la marca estadounidense Can Do se puso en contacto conmigo porque querían colaborar con este canal. Así que me enviaron una de sus freidoras para que yo la pusiera a prueba y la compartiera con todos ustedes. Pero alto, tengo algo muy importante que decirle a mi público latinoamericano. Esta freidora lamentablemente por ahora no está disponible para países de Latinoamérica. Únicamente está disponible en Estados Unidos, Canadá y un grupo de países europeos que los voy a dejar en la cajita de información y también en el primer comentario fijado de este video. Pero no se me preocupen pues que yo ya hablé con la marca, les dije que era muy importante que abrieran negocio aquí en Latinoamérica, ya que este es un producto de mucho interés para muchos de ustedes, porque aquí hay hombres y mujeres cocinando. Y también les quiero decir que en este video voy a estar observando las características que más me gustan de este horno con freidora de aire para que ustedes, si en los próximos días piensan realizar la compra de un electrodoméstico como estos, es decir, con este diseño, tengan en cuenta todos estos detalles que yo les voy a contar para que así hagan una excelente elección. Para estos países en donde está disponible este horno con freidora de aire les tengo un muy buen descuento. Simplemente a la hora de hacer la compra van a aplicar el código LAURA30 y así se van a ahorrar unos cuantos pesitos. Bueno, les voy a dejar por acá unas imágenes del día que hice el unboxing de este horno con freidora de aire. Como se están dando cuenta en estas imágenes, este producto llegó súper bien empacado, cosa que me encanta porque así tiene uno la certeza de que viene bien protegido y en perfecto estado. Al abrir la caja, lo primero que me encontré fue con un guante de cocina, un guante para agarrar los objetos calientes, cosa que la verdad me encantó porque por una parte no tiene marcas visibles, cosa que a veces nos choca de los regalos de algunas marcas, y está en un color que yo creo que le combina absolutamente a todas las cocinas. Lo segundo que me encontré al abrir la caja fue un manual / recetario que lamentablemente solamente está en inglés y en francés. No sé si para España, ya que este producto también está disponible en ese país, venga el recetario traducido. Y voy a aprovechar este momentico para contarte que desde hace unas semanas mis videos están disponibles con subtítulos en inglés, coreano, portugués y francés. Una vez retiré el electrodoméstico de la caja, me encontré con que en uno de sus lados venían parte de los accesorios con los que esta cuenta, que la verdad me llevé una grata sorpresa porque son de excelente calidad. Vean, les cuento, todo lo de esta freidora está hecho en acero inoxidable, cosa que la hace extremadamente durable en el tiempo. Al extraer la freidora me sorprendí muchísimo más por varias cosas. La primera es que es absolutamente liviana. La verdad yo pensé que iba a ser más complicada de manipular, que iba a ser más pesada, cosa que la verdad me encantó porque yo en mi cocina particularmente no la voy a poder tener sobre el mesón, sino que la voy a tener en una mesa auxiliar, entonces la voy a tener que estar moviendo de lado cuando la vaya a utilizar, y el hecho de que sea un tanto liviana me viene perfecto para así no tener que hacer esfuerzos innecesarios. La segunda cosa que la verdad me encantó fue descubrir que en efecto está completamente construida en acero inoxidable, cosa que ya les conté, la hace mucho más durable y es estéticamente súper elegante, cosa que me encanta porque no hay nada peor que tener en la cocina un electrodoméstico que sobresalga por sí solo. Al interior de este horno con freidora me encontré con otros tantos accesorios que le vienen súper bien porque me permiten explotar al máximo todas las capacidades de la misma. Dos rejillas para hacer las frituras, para deshidratar, una charola que viene perfecta, por ejemplo, para hacer galletas, una rejilla tradicional de horno, y también estaba, aunque no estaba por dentro, una charola que recoge todas las migas que se puedan generar adentro de la freidora y protege la resistencia inferior que tiene esta, porque esta freidora, como también es horno, es un horno con
freidora de aire no tiene solamente la resistencia superior, que es característica de las freidoras de aire, sino que también tiene una resistencia en la parte inferior, que es lo que la convierte en un horno más pequeño, pero finalmente un horno. La capacidad de esta freidora es de 15 litros y su potencia es de 1600 watts, cosa que la verdad me encanta porque esa relación me parece muy buena a la hora no solamente de ser más eficiente al momento de cocinar, sino también de economizar una cuanta cantidad de electricidad. En total, esta freidora cuenta con 24 programas de cocción, por eso es que la publicidad habla de 24 en 1. Yo puedo seleccionar que funcione como air fryer o como horno a convección, ya que simplemente puedo decirle que si es como air fryer, ella me va a activar solamente la resistencia superior, y si la activo como horno, entonces ella me va a activar las dos resistencias más el ventilador. Cuenta también con un botón de preheat o de precalentar, cosa que es súper recomendada en las freidoras de aire y obviamente en los hornos convencionales. Ya sabemos que muchas preparaciones exigen de este procedimiento antes para que queden perfectas. Además, en las freidoras tradicionales, es decir, las freidoras de sartén, esto es muchas veces necesario para evitar que los alimentos se nos adhieran a las canastillas o rejillas, dependiendo, claro está, de la calidad de ese antiadherente que utilice la marca que estamos utilizando. Este dispositivo, a diferencia de las freidoras e incluso del horno convencional que yo tengo en mi cocina, no funciona con grados Celsius o centígrados, sino con grados Fahrenheit. La verdad, yo sé que a muchas personas se les complica a veces esa conversión, y por eso en el primer comentario fijado de este video y en la cajita de información aquí abajito vas a encontrar un enlace directo a mi página web en donde vas a poder descargar una tabla de conversión de grados centígrados o Celsius a grados Fahrenheit, que te va a venir muy bien a la hora de hacer muchas de las preparaciones que yo hago aquí en el canal, aunque siempre, si eres observador, yo te he puesto las dos temperaturas. Normalmente menciono las de grados centígrados, pero en pantalla siempre aparece la conversión a grados Fahrenheit. Estos dispositivos que estás observando son los que me permiten hacer pollo entero rostizado en este horno con freidora de aire. Y te voy a sorprender, y es que por la capacidad que tiene la misma, puedo realizar pollos enteros de hasta 3 kilos de peso. Estos accesorios me permiten hacer brochetas o pinchos en la freidora, ya que ellos giran en el interior de la misma y así quedan perfectamente dorados. Con estas dos canastillas lo que puedo hacer es deshidratar alimentos y hacer otras preparaciones propias de las freidoras de aire, como son las papas o patatas fritas, las alitas de pollo, los chicharrones y muchas más delicias de las que te he enseñado aquí en el canal. Dentro de los accesorios también vamos a encontrar estos tornillitos que nos permiten hacer el ensamblado del rostizador de pollo y también del rostizador de las brochetas. También vamos a encontrar esta pieza que no es más que un gancho que nos permite sacar de manera segura las canastillas, la bandeja y la rejilla de este horno con freidora. Como te contaba anteriormente, vamos a encontrar una rejilla tradicional de horneado y una bandeja que viene perfecta para preparar pizzas o galletas. También me sirve para recolectar la grasa que algunas preparaciones suelten. Esta placa metálica es la bandeja recolectora de migas, y te cuento que este es el único accesorio que no está indicado para ser lavado en el lavavajillas. Este horno con freidora de aire trabaja a 120 voltios y, como te mencioné anteriormente, tiene una potencia de 1600 watts. ¿Y qué les parece si ponemos a prueba este electrodoméstico con una de las preparaciones más elaboradas en las freidoras de aire? Sí, las papas a la francesa o patatas fritas. En este caso voy a utilizar de las que ya vienen congeladas porque les conozco a la perfección los tiempos y las temperaturas en las otras freidoras que yo tengo en casa. Así realmente puedo hacer una muy buena comparación. Yo lo voy a hacer de una manera manual, es decir, no voy a utilizar el programa de cocción que ya trae predeterminado, que para las papas fritas es de 450 grados Fahrenheit en 15 minutos, sino que lo voy a hacer en los tiempos y temperaturas que yo usualmente manejo, que son 200 grados Celsius, es decir, unos 390 Fahrenheit, y durante 20 minutos. Pero bueno, lo primero que voy a hacer será entonces precalentar. Ella, el programa de precalentar, lo hizo a 450 grados Fahrenheit, que vienen siendo 230 Celsius, durante 3 minutos.
Quiero que ustedes perciban el sonido que hace, ya que esto es algo de las cosas que la gente más pregunta, si las freidoras son ruidosas o no. De hecho, me voy a retirar el micrófono y lo voy a acercar a la freidora para que ustedes perciban realmente ese sonido. Bueno, les cuento que como esta es la primera vez que utilizo esta freidora, lo único que hice fue lavar todos los accesorios y limpiar el interior con un paño húmedo. Estoy notando ese olor característico de un electrodoméstico que se utiliza por primera vez y que tantas veces hace que las personas me pregunten si es necesario hacer algo para que los alimentos no se contaminen de ese olor. Esto es normal que suceda porque tanto la resistencia como el mecanismo interior de la freidora viene lubricado con algunos productos para protegerlo de la corrosión mientras que está almacenado en bodega. Entonces digamos que al momento de encenderla por primera vez todas esas cosas se calientan y empiezan a oler, pero eso no debería impregnar los alimentos. Miren, ahí ya está sonando que terminó. Se encendió un icono de turbina que es como el ventilador. Y bueno, yo creo que aquí puedo decirle que se detenga. Voy a abrir esto. Ella sigue sonando, no sé la verdad cómo... Ah, bueno, ya se detuvo. Entonces, miren, tengo este accesorio que es justamente para sacar esta canastilla y voy a poner unas cuantas papas. A ver, más o menos esta es como la cantidad habitual que yo preparo en casa para mi esposo y para mí, para acompañar almuerzos, no para comer papitas fritas, porque si comemos papitas fritas sí hacemos como el triple de esto. Bueno, vamos a llevar nuevamente al interior. Vamos a cerrar. En el modo fries voy a poner un tiempo de 20 y una temperatura de 395 porque esta viene de 5 en 5 y digamos que esta es la más cercana a los 200 grados Celsius que habitualmente utilizo en mis otras freidoras. Esto lo hice manualmente, pero en el modo de fries, que es el de papas fritas o papas a la francesa como las conocemos aquí en mi país. Y ahora le vamos a decir Start. En pantalla me aparece el icono del ventilador porque la tengo en el modo de Air Fry. Y también, miren, les cuento que aquí está el botón del bombillito, que si yo quiero simplemente lo enciendo y ahí se ilumina el interior para yo revisar una preparación. Puedo apagar y listo, dejar que esto termine. Importante, yo en esta freidora no voy a girar la preparación porque quiero revisar si realmente la cocción se hace de un modo parejo. Hay que tener mucho cuidado con este cristal porque se calienta, pero miren, vamos a ver si ustedes alcanzan a notar ahí. Si ven cómo sale la grasa que trae las papas, porque estas papas al ser de empresa pues ya vienen con una previa cocción en aceite. Entonces miren cómo cae la grasa y ellas mismas están fritándose por todos lados. Eso me tiene súper impactada. Y bueno, ya el cristal tiene los restos de suciedad que ellas están botando. Vamos a ver qué tal me va con la experiencia de limpieza de este modelo de freidoras, que es lo que menos me encanta. A ver, vamos a mirar, esto lleva 8 minutos de cocción, le faltan 12 y yo las estoy viendo ya empezando a dorar, entonces creo que van a estar en menos tiempo. ¿Saben qué? Estoy notando que está volando grasa para todos lados. No sé si es que esta sea un tanto más potente de las que yo acostumbro manejar. También les voy a contar que esta freidora en su interior tiene 3 niveles y yo las papas las puse en el nivel intermedio. Bueno, miren, les voy a contar que faltan 7 minutos y yo ya las estoy viendo muy doraditas en su exterior, entonces creo que la voy a detener. Simplemente del botón Start Stop la paro. Estas no se pueden abrir, a diferencia de las otras freidoras que las abrimos en cualquier momento y ellas automáticamente se detienen. Esta sí es necesario que la pausemos del botón. Y bueno, vamos a utilizar el guante para sacar estas papas a ver qué tal. Bueno, miren pues, este es el resultado final de las papas. Están doraditas por todos lados sin necesidad de girarlas. Están completamente secas de grasa. En la otra freidora también salen sequitas, pero creo que en esta sí está un poco más notoria esa falta de grasa porque sí deshidrató, por decirlo de alguna manera, mucho más. Y ahora, hasta no probar, no opinar. Vamos a ver, están súper calientes y no me quiero quemar la lengua ahora.
lo que esperaba. Crocantes por fuera y suavecitas por dentro. Dejen, de hecho, les muestro. Miren, el interior súper suavecito y por fuera una costrica crocante deliciosa. El resultado final fue realmente satisfactorio. Estuvieron, eso sí, en menos tiempo del que yo esperaba. Es decir, que si yo las pongo a la temperatura y al tiempo que ella indica en su menú preprogramado, puedo hacer mucha más cantidad, utilizar las dos bandejas, pero ahí está lo bueno, que uno, como la puede manipular también de una forma manual, entonces puede ahorrar más tiempo y energía dependiendo de la cantidad de porciones que uno vaya a utilizar, cosa que bueno, también podemos hacer en el otro tipo de freidoras. Yo creo que con esta preparación, esta freidora hasta ahora se merece un 10 de puntuación, pero no sé, voy a probarla con más cositas, obviamente se las voy a compartir aquí en el canal, porque van a ser recetas que de todas maneras son aplicables a todos los modelos de freidoras de aire. Y bueno, como te prometí al principio, te voy a contar cuáles son las características que identifico en ella que tú deberías de buscar en freidoras de este mismo diseño en el mercado, en este caso en el mercado colombiano. O bueno, en el mercado internacional. Primero, me encanta el hecho de que sea completamente elaborada en acero inoxidable. Segundo, la cantidad de accesorios me parece perfecta porque me permite hacer una gran cantidad de preparaciones. Lo único que le hace falta a esta freidora es que me traiga el recipiente para hacer las tortas. Tercero, otra cosa que me parece súper ganadora es el diseño o la distribución que yo le puedo dar a los accesorios al interior de ella, porque trae 3 niveles que me permiten poner las cosas más cerca o más alejadas de la resistencia. Normalmente este tipo de freidoras trae otra distribución que no me parece muy práctica, entonces si tú puedes buscar una de 3 niveles, creo que viene sensacional. Cuarto, la estética. Yo creo que para muchas personas este punto es importante porque no vale la pena tener un electrodoméstico que en nuestra cocina se vea como invasivo, se vea como demasiado protagonista. Entre más neutras sean las cosas que tenemos en nuestra casa y en este caso en nuestra cocina, mucho más bonito va a lucir el espacio y mucha más paz mental nos va a dar. Y quinto, el peso y la capacidad. La verdad sí me llamó la atención de que fuera tan liviana, eso me permite moverla de un lado al otro en caso de que no la pueda tener fija sobre mi mesón o mi pollo, como decimos aquí en Colombia, y también esa capacidad de 15 me parece más que perfecta para familias de más de 8 integrantes. Se supone que es 1 litro por persona, 1 litro por porción, entonces se supone que esta me daría hasta para 15 porciones, pero sepamos, hay preparaciones en donde no vamos a poder sacar 15 porciones, como por ejemplo una pizza, porque las pizzas, el diámetro de esta, si no estoy mal, es como para 24, una pizza de 24 que está más que bien como para 1 o 2 personas máximo. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, un pollo, sabemos que le sacamos 8 presas. Si vamos a hacer una torta, podemos hacer tortas de un poco más de media libra que nos dan perfectamente para 8 o 10 personas. Si vamos a hacer papas a la francesa o patatas fritas, pues yo creo que podemos hacer una muy buena cantidad porque el día de hoy yo estoy haciendo, digamos que 2 porciones pequeñitas para personas que utilicen esto como acompañamiento. Aquí en Colombia, digamos que hacemos en el almuerzo o en la cena el seco y le ponemos un poquitico de papas al lado, pero si vamos a comer únicamente papas en versión de salchipapas o patatas con huevo frito como lo hacen en España, podemos hacer mucha más cantidad. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, se me cuidan mucho. Recuerden, las personas que están en Estados Unidos, Canadá, España, Francia y muchos más países de Europa, que en la cajita de información y en el primer comentario fijado van a encontrar todos los detalles de compra. Recuerden que ustedes pueden utilizar el código de descuento Laura30 efectivo al momento de hacer la compra para que tengan un muy buen descuento. También recuerden suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram y por supuesto no olvidar que esto es Do It Laura.